Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva clase. La clase de hoy, clase número 2, vamos a estar viendo operadores aritméticos. La clase pasada vimos variables y tipos de datos. Hoy vamos a utilizar mucho los tipos de datos de tipo numérico. Así que vamos a comenzar creando una variable que va a almacenar un número. En este caso simplemente estamos haciendo una asignación del número 20 a la variable número. Pero yo lo que quisiera hacer en realidad es almacenar una variable, la suma de dos números. Entonces, para poder hacer eso, vamos a definir una variable suma. Y a esto lo que vamos a hacer es asignarle el primer número, 10, luego símbolo más, y a continuación el número que quiero sumar, que es 20. Por lo cual estaríamos guardando en la variable suma el valor 30. Vamos a mostrarlo en la consola. Así que vamos a mostrar en la consola, refrescamos y ahí tenemos el número 30. Bien, ahora vamos a realizar una resta. La forma es bastante parecida. Creamos una variable, resta, y le asignamos 10 menos 20. Mostramos en la consola y obtenemos el número negativo menos 10. Análogamente vamos a hacer una multiplicación. Para el caso de la multiplicación vamos a utilizar el símbolo asterisco. De esta forma deberíamos obtener los 200 en la consola. Y finalmente vamos a hacer la división. Y la división se hace con la barra. Así que hacemos 10 barra 20 y vamos a imprimirlo en la consola. De esta forma obtenemos el 0.5. Bien, de esta forma abarcamos las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Ahora bien, no es necesario que sean números específicamente. Nosotros podríamos utilizar variables en donde esté almacenado ese número que queremos operar. Por ejemplo, vamos a tener la variable número 1 y la variable número 2, cuyo valor es 50. Si yo quisiese realizar otra suma, puedo hacer directamente la variable 1 más la variable 2. Lo que le estamos diciendo al navegador es que acumule dentro de la variable otra suma el valor de la variable número 1 más el valor de la variable número 2. De esta forma deberíamos ver 70 en el navegador. Y ahí lo conseguimos. Ahora, supongamos que lo que quiero hacer es, al actual valor que tiene otra suma, sumarle un nuevo valor. Por ejemplo, 30, así redondeamos a un valor de 100. Entonces yo lo que debería hacer es lo siguiente. A otra suma le tengo que asignar el valor actual de otra suma, es decir, escribo nuevamente el nombre de la variable, más 30. Imprimimos en la consola otra suma. Y con esto deberíamos ver el 100. Esto que está acá lo denominamos una acumulación. Es decir, al valor actual de la variable le estamos asignando una adición en este caso. Hay una forma corta de escritura que se representa tanto para suma, resta, multiplicación y división, que es la siguiente. Por ejemplo, ahora vamos a querer sumarle a lo que ya tiene otra suma, que sería 100, vamos a sumarle 50. Para que nos dé 150. Entonces lo que escribimos es lo siguiente: otra suma, y en lugar de escribir el igual, antes del igual vamos a escribir el operador que queremos realizar, la operación que queremos realizar. En este caso es la suma. Entonces vamos a poner más. Luego vendrá el igual, y esto es una forma corta de esto que está acá. Es la representación de a lo que ya tiene le vamos a sumar algo más. Así que ponemos un 50. Hacemos la impresión en la consola y deberíamos tener un 150. Ahí lo conseguimos. De la misma forma que tenemos la suma, podemos hacer resta, multiplicación y división.
por ejemplo, vamos a utilizar la misma variable, por más que se llame otra suma, vamos a restarle, por ejemplo, 80. Y hacemos la impresión correspondiente. Y ahí acaba de perder los 80. Podríamos hacer una multiplicación, por ejemplo, a otra suma la vamos a multiplicar por 2. Deberíamos conseguir el 140, efectivamente. Y ahora lo que vamos a hacer es dividir esto por 7. Así que otra suma barra igual 7. Imprimimos en la consola y acá deberíamos ver 20. Perfecto. Esta sería la forma resumida de modificar el valor actual de una variable y hacer una operación, ya sea suma, resta, multiplicación o división. ¿Qué otra operación tenemos para realizar? Tenemos una operación que se llama módulo. Básicamente, cuando nosotros estamos haciendo la operación de división, lo que estamos obteniendo en este punto es el cociente de esa división. Entonces, por ejemplo, si yo hago una división de 10 con 3, lo que estamos obteniendo es 3.33 periódico. Acá tenemos un tema de redondeo, no nos vamos a meter con eso en este momento. Ahora, ¿qué sería el módulo? Si nosotros hacemos una división entre enteros, probablemente esa división nos dé o 0 como resto o algún número puntual. Ejemplo, vamos a hacer una división de 10 con respecto a 2. El cociente de esa operación va a ser 5 y el resto de esa operación es 0. Entonces, dividido 2 acá obtendríamos ese 5. Estamos obteniendo el cociente. En cambio, si lo que queremos obtener es el resto de la división, lo que haríamos sería 10 módulo 2. Como esta división es exacta, ese resto nos debería dar 0. Perfecto. Ahora, en el caso de que el resto no sea 0, lo podríamos ver. Por ejemplo, vamos a hacer una división resto, pero en este caso vamos a hacer 10 dividido 3. Al hacer una división por 3, el resto de esa división nos va a dar 1. Eso deberíamos conseguir. Si hacemos 10 módulo 3, al obtener el resto de esa división, ese resto debería ser 1. Y efectivamente es lo que conseguimos. Una práctica útil que podríamos utilizar para el módulo es para saber si un número es o no es impar. Si el resto del módulo de un número con respecto a 2 es igual a 0, significa que el número es par. Pero si el resto del módulo de un número con respecto a 2 es igual a 1, significa que el número es impar. Por ejemplo, vamos a guardar par, donde sería 24 módulo 2. Y el impar pondríamos 25 módulo 2. Entonces, para mostrar el resto de par, vamos a hacer esto. Y para mostrar el resto de impar, vamos a hacer esto. Entonces en la consola obtenemos que el par, el resto es 0, y el impar, el resto es 1. Esta sería una de las aplicaciones que podemos hacer con el módulo. Más adelante vamos a utilizarlo para otras cosas. Y a continuación vamos a ver la potencia. En este caso vamos a definir una constante, potencia, y vamos a decir que la base de esta potencia va a ser 2. La forma de expresar la potencia es asterisco, asterisco, y luego ponemos cuál es el exponente, que sería 3. En este caso, si hacemos 2 elevado a la 3, esto nos va a dar 8. Así que si imprimimos la potencia, y ahí conseguimos el 8. Perfecto. Vamos a realizar otra potencia.
y vamos a hacer 8 elevado al cuadrado. Ahí conseguimos 64 y análogamente a como hicimos con suma, resta, multiplicación y división, en el caso de querer hacer el incremento al actual valor y elevarlo a otra potencia, podríamos hacer otra potencia, asterisco, asterisco es igual 2. Hacemos una muestra o una impresión de otra potencia en la consola y ahí conseguimos el 4096. Bien, y para finalizar voy a mostrar que también podemos hacer esto con el módulo. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una variable llamada módulo que va a almacenar 14 módulo 5. Imprimimos en la consola el módulo y esto nos debería dar 4 como resto de esta división. Y ahí tenemos. Ahora, si yo quisiera guardar en módulo lo que tiene actualmente módulo 3, que sería resto 1, ese 1 es lo que quiero almacenar en el módulo, puedo escribir módulo porcentaje igual 3. Hacemos la impresión en la consola y deberíamos ver un 1. Y efectivamente tenemos el 1. Hay que tener mucho cuidado cuando realizamos estas operaciones porque depende mucho del tipo de dato con el cual estemos trabajando. Por ejemplo, si en algún momento quiero hacer una suma y uno de los dos valores está expresado como un string, no voy a conseguir la suma realmente. Veamos lo siguiente. Guardo en un número string el 10 y vamos a crear otro número $50. Vamos a crear la variable suma string y vamos a asignarle número string más número number. Hacemos la impresión en la consola y si uno esperaría obtener un 60, nos vamos a llevar una sorpresa. En lugar de hacer una suma, en lugar de tomar el valor numérico 10 y a eso sumarle los 50, lo que está haciendo es una concatenación. Y realmente es independiente si se hace primero el string y luego el número, o primero se pone el número y luego se pone el string. ¿Qué quiero decir con esto? Que este valor que está acá no se ve modificado si se intercambia el orden. Por ejemplo, vamos a hacer exactamente lo mismo. Esto vamos a ponerle suma string 2, que es lo que quiero mostrar, pero la suma la voy a hacer primero, vamos a poner el número y a continuación vamos a poner el string. Si bien el resultado en vez de ser 10-50 vamos a obtener 50-10 como una concatenación, sigue realizando la concatenación, nunca va a realizar una suma. En el caso de querer hacer una conversión de tipo, es decir, yo sé que tengo un string y necesito convertirlo a un número, tenemos una alternativa que sería hacer lo siguiente. Como esta variable está almacenando un string y lo necesito como un formato numérico, lo que puedo hacer es englobar a la variable en una función que se llama parseInt. La función parseInt básicamente lo que hace es toma un string y te devuelve el número que tiene almacenado. Vamos a probar esto. Y en lugar de realizar la concatenación, efectivamente realizó la suma. Convirtió estos 10, que son un string, a un número y realizó la suma normalmente, sin ningún problema. Hay que tener en cuenta que parseInt devuelve un número, ¿estamos de acuerdo? Pero depende qué se le esté pasando como valor, es el número que nos va a retornar. Veamos un ejemplo. Vamos a verlo directamente de la consola. Por ejemplo, si yo hago un parseInt de un número 10, por ejemplo, esto me termina devolviendo el número 10. Efectivamente es lo que teníamos antes. Ahora, en el caso de tener un parseInt y pasarle como string un número que tenga letras,
por ejemplo 10 ASD, en este caso lo que nos va a hacer es de vuelta devolver el 10. Sin embargo, el resultado de esto va a cambiar si invertimos el orden. Si primero ponemos letras y luego ponemos el número, no nos va a devolver ese 10 que nosotros esperamos. Por ejemplo, parseInt, y acá vamos a poner ASD 10. El resultado, vamos a obtener un NaN. NaN es un valor de tipo numérico. Por ejemplo, si hacemos typeOf de NaN, nos va a decir que es un número. ¿Qué significa NaN? Not a number. Es decir, que es un número que no es un número. Una forma de obtenerlo es esto. Estamos tratando de hacer una conversión de un string a un número, pero como no hay técnicamente un número para poder convertir, nos está devolviendo eso. Es la representación de un número que no es un número. Otra forma de conseguir ese NaN es haciendo una división de 0 entre 0. Eso técnicamente es una indeterminación, por lo cual JavaScript lo que va a terminar devolviendo es un NaN. Ahora, si nosotros tratamos de hacer divisiones por 0 de algún número, ahí no vamos a obtener un NaN. Por ejemplo, si hacemos un 100 dividido 0, estamos consiguiendo un infinito. Y si hacemos un menos 100 dividido 0, vamos a obtener un menos infinito. El valor infinity es un valor de tipo numérico. Si preguntamos el typeOf de infinity, vamos a ver que es un number. Técnicamente, yo puedo hacer const not a number y asignarle el valor NaN, o puedo crear la constante infinito y asignarle infinity. Voy a hacer las impresiones correspondientes. Vamos a imprimir primero el not a number y luego vamos a imprimir el infinito. Efectivamente conseguimos el NaN y el infinito. Así que cuando vayan a utilizar el parseInt, tengan cuidado con eso. Puede ser que el resultado que obtengan no sea un número que puedan llegar a utilizar. Por ejemplo, si yo trato de hacer una cuenta usando ese parseInt, pero no pasándole un número, o tal vez hay un número pero al principio hay letras, la cuenta me va a dar NaN, indefectiblemente de cuál sea el otro número que estoy tratando de sumar. Por ejemplo, si yo tengo un número igual a 10 y después vamos a guardar en un número string, pero esto realmente va a ser una conversión. Vamos a hacer un parseInt de ese ASD10 que habíamos convertido anteriormente. Ya sabemos que número string tiene NaN almacenado. Entonces, si yo ahora trato de hacer una suma entre un número y un número string, como uno es 10 y el otro es NaN, vamos a ver qué obtenemos. Hacemos el 10, le sumamos el NaN y claramente vamos a recibir un NaN. Es decir que si en algún punto de nuestro código la conversión de tipo me terminó devolviendo un NaN, independientemente de qué cuenta haga, siempre voy a obtener ese NaN. Así que deberíamos hacer un chequeo de qué estamos obteniendo en este punto. Cuando veamos operadores de comparación, vamos a ver cómo poder identificar si un número tiene almacenado un NaN o no. Eso lo veremos un poco más adelante. Bueno, eso fue todo. Si te gustó el video, por favor dale like y compartilo. Por favor suscríbete al canal. Dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subo una nueva clase. Déjame un comentario. Si hay alguna duda que tengas, trataré de responderte lo más pronto posible. En el siguiente video vamos a estar viendo operadores de comparación. Así que nos vemos en la próxima clase.